Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto que estemos nuevamente juntos y que estemos nuevamente también interactuando en estos temas de salud. Les agradezco mucho todas sus participaciones, sus felicitaciones en redes y en lo personal, pues me da mucho gusto que estén pues, complacidos de que ahora podemos llegar a su hogar, a su celular, en cualquier momento y en cualquier hora. Pero hoy, jueves, estamos en vivo, el jueves 27 de junio. Estamos en vivo y además con un tema que creo que también va a ser muy interesante para los hombres. Nos va a servir mucho porque vamos a aprender de cómo hay situaciones que no estamos contemplando y que probablemente sean el origen de muchas enfermedades por las cuales estamos enfrentando ahora. Y vamos a hablar sobre las hormonas masculinas. El tema central es importancia del equilibrio hormonal masculino. Les recuerdo que las hormonas son componentes químicos, regulan una enorme variedad de funciones en nuestros cuerpos y además consiguen que se mantenga y se desarrolle de manera adecuada, o sea que desde bebés, niños, adolescentes, adulto joven, adulto mayor, es importante mantener un equilibrio hormonal. Las glándulas endocrinas producen las hormonas y estas hormonas masculinas, también llamadas andrógenos, juegan ese papel esencial en muchos aspectos que vamos a ver durante este programa. Las mujeres producen las hormonas en los ovarios y en el caso de los hombres, principalmente en los testículos. Hay desequilibrios hormonales cuando hay niveles o altos o bajos en el torrente sanguíneo, pero inclusive aunque sea mínima su desequilibrio, va a generar algún tipo de efectos secundarios en el cuerpo. Para hablar sobre este tema, bueno, pues, nuestro invitado de lujo, ya gran colaborador, gran maestro, que es justamente el doctor Arturo Rodríguez Rivera, quien tiene maestría en sexualidad y equidad de género, es miembro honorario de la American Urological Association desde el 2012, secretario del Consejo Nacional Mexicano de Urología desde 2021 a 2023, estuvo de jefe del Servicio de Urología del Hospital General de Occidente, o SOQUIPAN, de 1990 a 2020 y ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Urología durante el periodo 2022 a 2012 a 2022. ¿Sí, 2012 a 2013. Perfecto. 2013. Mira, aquí están equivocados esto. Bueno, bienvenido nuevamente, doctor. Me da muchísimo gusto que podamos desarrollar ahora este tema. Hay mucho inquietud, pero sobre todo mucho desconocimiento. Sí. Yo creo que en el caso del hombre somos muchísimo más descuidados que lo que Claro. son las mujeres, lo dejamos siempre para el último, no tomamos en consideración, pero yo pienso que mucho es porque no se tiene información, no se nos ha educado, en la escuela realmente es mínimo lo que se ve, y entonces pues crece uno así como a la buena de Dios, ¿no? Entonces hay cosas que ahorita en la actualidad estaba yo viendo y que no se están tomando en consideración, y a veces se va nada más al problema, pero nunca se ve la posibilidad de llegar al origen del problema, ¿no? Entonces, bueno, hablando sobre las hormonas masculinas y su función, ¿cómo podríamos empezar? Si nos dices cuáles son las principales, doctor. Sí, a mí me gustaría iniciar, Claro. doctor Ursúa, platicando primero desde dónde se originan. Ya mencionaste tú que en el caso del varón, las hormonas sexuales, el gran porcentaje, 95% de los andrógenos, así llamados en general, son producidos en el testículo, pero el 5% se produce en las glándulas suprarrenales. Esto es importante mencionarlo porque veremos el rol que juegan en algunas enfermedades estos niveles de testosterona. Por otro lado, es importante también señalar de dónde se originan, o sea, el sustrato, la base, de dónde se van a la materia prima, digámosle así, de donde crecen las hormonas sexuales femeninas y masculinas, es a través del colesterol. Entonces es muy importante que a través del colesterol se viene una cascada de eventos bioquímicos que van a desencadenar primero en hormonas sexuales femeninas, estrógeno, estradiol, de ahí puede producirse testosterona, y después de estradiol se produce androsteniona, androstradiol, dehidroepiandrosterona y testosterona. Es decir, los andrógenos masculinos tienen que pasar por esta cascada que en la primera parte está estradiol, estrógenos femeninos. Fíjate. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros entendemos que tiene que ver con el colesterol, podemos entender quién es la gente que puede ser más propensa a tener bajos niveles de testosterona, déficit de testosterona. Y si yo lo pregunto ahorita a todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos y mirarnos, pues bueno, la respuesta me la va a dar muy fácil. Los gorditos. Sí, señores. La persona que tiene obesidad
tiene mayores niveles de colesterol y mayores niveles de estradiol. Entonces, ¿esto en qué se va a manifestar? Que se van a producir más hormonas femeninas que hormonas masculinas. Entonces, una primera característica de que tenemos deficiencia de testosterona es que al ser hormonas femeninas y hacer el colesterol el responsable de esto, va a cambiar hacia dónde va a crecer las células primitivas. Las células que tendrían que desarrollarse hacia músculo en presencia de testosterona se desarrollan hacia grasa en presencia de estrógenos femeninos o deficiencia de testosterona. Entonces, una persona que tiene exceso de colesterol y que va a empezarse a feminizar, por eso vemos a los gorditos dos características muy importantes, ¿sí? Primero es que es el desarrollo del abdomen. Entonces, cuando vean un señor cincuentón, panzoncito, sospechemos que trae la testosterona baja. Y segundo, si tiene crecimiento de sus glándulas mamarias, si tiene ginecomastia, con mayor razón esa persona va a tener baja de testosterona. Entonces hay que tomar en cuenta, si no queremos tener un desajuste de la testosterona, tenemos que cuidar no tener exceso de colesterol. Y también, uno que está muy cerquitas, exceso de los triglicéridos. Pues sí. Eso es una cosa importante de saber para ver cómo podemos mantener nuestros niveles de testosterona bien. Otro detalle importante es el hablar cómo se regula la producción de testosterona en nuestro cuerpo. Se dice que hay un sistema de retroalimentación negativa. ¿A qué equivale esto? Los testículos van a producir y la glándula suprarrenal van a producir testosterona a través del estímulo que llega de la hipófisis. Pero a la hipófisis le va a llegar la señal de parte del hipotálamo. El hipotálamo le va a decir a la hipófisis, produce hormona liberadora de testosterona o de andrógenos o de hormonas esteroideas para el caso de la mujer. Esta señal viene a las gónadas, testículo u ovarios, dependiendo del género, y de ahí se producirá la testosterona. Pero si yo tengo niveles altos de testosterona, la señal que llega acá arriba al hipotálamo es, hay mucha testosterona. Entonces ese le dice a la hipófisis, para de producir estímulo. Y entonces no hay estímulo al testículo y no se produce testosterona. Pero ojo, este hipotálamo, este sensor especializado que tenemos en el cerebro, no distingue entre hormonas sexuales masculinas de femeninas. Entonces, si nosotros tenemos obesidad, y nuestro cuerpo ya dijimos que a través de colesterol produce más estradiol, que es una hormona femenina, los niveles en sangre de hormona femenina estradiol, que nos están haciendo estar panzoncitos y ginecomásticos, están mandando la señal al hipotálamo de, hey, hipófisis, ya no produzcas estímulo al testículo. Él no tiene nada que ver en la cosa, pero se bloqueó la producción de testosterona, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque de ahí vamos a desencadenar el por qué se nos bajan los niveles de testosterona. Evidentemente la edad es un factor, nuestros testículos empezarán a producir menos testosterona, pero tenemos factores externos como lo estamos viendo. Este sensor que dijimos que no es específico para hormonas femeninas o hormonas masculinas, tampoco es específico para hormonas. Si le llega una cosita que se parezca a las hormonas, le llega como estímulo para que no se produzca la señal a la hipófisis. ¿Y cuáles son esas sustancias? Los fenoles. Entonces, ya con esta de retroalimentación negativa, tenemos que empezar a ver algunas cosas de patología o de cosas que hacemos rutinariamente que pensamos que no nos afectan y sí nos afectan. Por un lado, tenemos hoy día, ¿con qué engordan a las aves? Nosotros, usted, doctor Ursúa y su servidor, cuando fuimos a la kermés, que estábamos en la primaria y nos ganamos por aventar el arito a la botella, un pollito. Muy bien, se recordó. Y ese pollito lo llevamos a casa. Y ese pollito se tardó en crecer, ¿cuánto? Pues meses y meses. Como 6 a 9 meses. Más o menos. Fue lo que tardó el pollito. ¿Cuánto tarda hoy día un pollito en granja en crecer? Aún los de libre pastoreo que les llaman hoy. ¿Cuánto tardan? En un mes están gordos. Ay, joder. En un mes tienen los pollos hoy ya grandotes y gorditos. ¿Gracias a qué? A que les dan hormonas femeninas. Entonces, cuando nosotros comemos carne de pollo, si esta no está bien cocida, y hoy está de moda que estemos a dieta, y dame una pechuguita a la plancha. Pues a la plancha nomás está cocidito por encimita el pollo. Cierto. Las hormonas ahí están, nos las comemos, y esas hormonas entran en nuestro torrente circulatorio, en nuestra sangre, llega la señal acá arriba del hipotálamo, hay mucha hormona, hipófisis no produzca testosterona. Híjole. Entonces, ¿cómo debemos de consumir el pollo? Bien cocido. Bien cocido, Quiero una pechuga a la plancha, sí, pero primero cocen el pollo,
tomo la pechuga y la cozo la pechuga y luego lo hago la plancha. Okay. Si no, nos vamos a embutir esa gran cantidad de hormonas. Por otro lado, a las reses está prohibido el clenbuterol, ¿sí? Y así como una pregunta a todos los que nos dan el favor de atendernos, ¿sí? ¿Cuántas sustancias? El clenbuterol está prohibido. Sí, en teoría. Sí. ¿Cuántas sustancias? No, en realidad sí. Bueno, en realidad sí, lo que pasa es que no se respeta. ¿Cuántas sustancias hay más iguales a clenbuterol en nuestro país disponibles que hacen el mismo efecto que el clenbuterol y que no están prohibidas? Una, 3, 5, no, señores, señoras. 101 sustancias iguales al clenbuterol. ¿Con qué engordan a las reses? Y ya de hecho vienen los alimentos que compra el ganadero para la engorda de sus animales, además de que le pone la pastura, le pone cosas ahí. Esas llevan ya estas sustancias parecidas al clenbuterol, que son también hormonas. Y que ser hormonas que tienen esta estructura bioquímica parecida a la testosterona, la señal sigue siendo al hipotálamo que se suspende la producción de sustancias que van a producir testosterona. Okay. Entonces, que es muy sabroso, que voy a llegar al restaurante de mi preferencia y quiero un tibón término medio. Ojo, ahí en esa sangrita sabrosa de ese tibón está una cantidad enorme de hormonas femeninas que nos pueden afectar a nosotros. Entonces hay que tener precaución con estas cosas. Si lo hacemos de vez en cuando no pasa nada, pero si lo hacemos en forma rutinaria, esto puede desequilibrar nuestra homeostasis, que así le llamamos al equilibrio interno, que debemos tener entre testosterona, hormonas femeninas, que también las tenemos para que estén en equilibrio. Pero además de esto, hay otra forma. Dijimos que había sustancias químicas parecidas a las hormonas sexuales, llamadas fenoles. ¿Dónde están estos fenoles? En los plásticos. A los plásticos. Cada vez que yo meto al horno de microondas cualquier alimento para calentarlo en un envase de plástico, se liberan fenoles. A la hora que yo me lo tomo, estoy provocando un bloqueo a mi producción de testosterona. Entonces, si yo necesito calentar algo en el horno de microondas, siempre en un envase de cristal. Finalmente, si yo voy a la tienda de conveniencia y compro agua, jugo, refresco en un envase de plástico, hay que consumirlo mientras está frío. Si lo dejamos en el automóvil, ¿sí? Y ahorita se me olvidó bajar el mío, lo que dejamos en el automóvil y se calienta, ahí ya se liberan fenoles. Eso ya no hay que consumirlo. Eso ya no hay que tomárnoslo, porque ahí podemos encontrar estas sustancias. No, ¿sí? Está súper interesante esto, doctor. Y bueno, vamos al primer corte, si me permites. Sí, adelante. Al regreso me gustaría que nos dijeras, bueno, obviamente están las causas por las cuales baja la testosterona. Si hay más, me gustaría que también lo comentaras. Ok. Y luego, en realidad, ver para qué sirve la testosterona, o sea, todo el papel que juega la testosterona en el organismo. Vamos al corte, regresamos y al regreso vamos a seguir hablando de esto y la estrella de esta tarde, que es la testosterona. Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que están necesitando para el tratamiento del cáncer, del riñón, del hígado o cualquier otro. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Lo recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida. Bien, continuamos con este apasionante tema de la importancia del equilibrio hormonal masculino, que es igual a calidad de vida. No hay más, y ustedes lo van a ir viendo conforme avancemos en el programa. Nos estabas comentando, doctor, entonces, que estamos siendo bombardeados por una bola de situaciones que van a inhibir la señal de nuestra hipófisis y va a decirle no más testosterona, y viene la caída y vienen las consecuencias. Entonces estamos hablando del pollo, la res. Oye, ¿la carne de cerdo, doctor? Fíjate que el cerdo casi no lo engorda con hormonas. ¿No? Ah, mira, ya es gordito. En ese sentido, es más pura la carne de pollo. Y tampoco de cerdo, perdón. Y a los pescados tampoco los alimentan con hormonas. Ok, entonces ahí están dos buenos tips.
Y el caso de los envases de plástico, nunca No calentar, calientitos. no calientito nada. Igual lo del agua y bueno, ojalá que se regule lo que me estabas comentando que ya está haciendo en Europa y Sí, otros hay países ¿no? en Europa, en el Reino Unido, en Canadá, Estados Unidos, que los envases tienen ahí, dice plástico categoría, y tiene una categoría de seguridad, que esos liberan menos fenoles, Ok. o no liberan fenoles en algunos casos. Ok. Entonces, es importante. De hecho, muchos de los juguetes plásticos, si ustedes hoy día van a una juguetería mexicana, y demos una vuelta por la calle de Juan Manuel, donde hay muchas jugueterías, ¿sí? Veamos muchos juguetes. Cierto. Aquel juguetito de plástico que tiene ese olor que nos agradaba de niños, ese tiene fenoles. Híjole. En cambio, si tú vas en cualquier país, la próxima vez que vayas a San Antonio, tus compras a San Marcos, Uy, hazme la buena. llégate a la juguetería y verás que casi no hay juguetes de ese plástico. Ya, lo Hay están otros quitando plásticos. también. ¿Por qué? Porque ese plástico libera fenoles que desde el contacto con la piel de los niños puede afectar Ya. a los niños, ¿no? Wow. Entonces eso es una de las sustancias. Ahora, ¿para qué sirve la testosterona? ¿Por qué Ahí está el estamos haciendo punto, tanto sí. énfasis? Bueno, primero ya dijimos, la testosterona va a hacer que la célula primitiva se convierta o en músculo, si hay testosterona, o en grasa, si no hay testosterona. Entonces, si queremos tener músculo, tenemos que tener testosterona. Y aquí entraré más adelantito a un apartado que es, por eso, todos los atletas de alto rendimiento o los que quieren ponerse como Popeye el Marino, ¿sí? O como Arnold Schwarzenegger, pues consumen testosterona, porque para eso sirve, para formar músculo, para ponerte voluminoso, da volumen importante al músculo, a la testosterona. Entonces, primera cosa, para qué es importante. Segunda cosa que es muy importante es para mantener la salud del hueso. Entonces, cuando tenemos déficit de testosterona, tenemos más posibilidades de fracturas. Y si nos trasladamos un poquito de cuáles son algunas de las causas importantes de lesiones en el adulto mayor, tanto en hombres como mujeres, son las deficiencias de hormonas. Exacto, ¿sí? ahí está. Y entonces, La clave. un paciente que está mayor de edad, que no ha medido su nivel de testosterona, no se ha suplementado de forma adecuada, le falta testosterona, se cae y se fractura muy fácilmente. Y puede ser la cadera, que es lo más grave, pero puede ser una muñeca, un brazo, etcétera, ¿no? Entonces, sirve para el hueso. Tercera función importante que tiene la cognitiva. La testosterona tiene que ver mucho con las funciones cognitivas. Cuando mis niveles de testosterona empiezan a bajar, mis funciones cognitivas instantáneas se ven reducidas. Hacer un cálculo mental que antes lo hacíamos así, ahora nos cuesta más trabajo. Acordarnos de lo que hicimos hace 5 minutos, donde dejamos un objeto, nos cuesta más trabajo. Nos acordamos de lo que pasó hace 25 años. ¿Te acuerdas que me sacaste la lengua en aquel? Hace 25 años. Nos acordamos de las cosas Pero lejanas, no de pero ayer. las cercanas no. Porque es otra de las funciones importantes que tiene también nuestra testosterona. Claro, Y evidentemente tiene mucho que ver también con la cantidad de glóbulos rojos. Como tiene que ver con el hueso, sabemos que, o si no lo sabíamos, lo vamos a decir, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas se producen en el hueso, dentro del hueso. Exacto. Entonces también se puede afectar la cantidad y calidad de nuestra glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Por otro lado, evidentemente, y lo están pensando todos, la testosterona tiene una función muy importante con la sexualidad. El deseo sexual, la capacidad de erección, la capacidad de eyaculación, la intensidad del orgasmo, el volumen del eyaculado, tienen que ver con los niveles de testosterona. Entonces, si se va a afectar mi músculo, porque yo no tengo la cantidad suficiente de testosterona, me fatigaré más rápido, me cansaré más rápido. Entonces hay cansancio, ¿sí? Como tiene que ver con funciones cerebrales, que no únicamente son las cognitivas que ya platiqué, sino también tiene que ver con el periodo de vigilancia-sueño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le decimos a la persona mayor cuando queremos ser despectivos? ¿Sí? Es un viejito coco seco, ¿sí? Porque no duerme. En la noche no hay sueño, pero en la tarde está el señor viejito que está cabecea y cabecea. Esto se debe a deficiencia de testosterona. Entonces, si estamos viendo por ahí a nuestro abuelito o nuestro familiar mayor de edad que se nos queda dormido muy fácilmente, que no se acuerda dónde dejó las cosas, chequémosle testosterona, porque el trastorno puede ser originado por la falta de testosterona importantemente, ¿no? O sea, correcto. Y también tiene que ver, a veces hacemos la comparación de lo que pasa. En la mujer le llamamos a la falta de hormonas sexuales menopausia, en el varón se le han llamado andropausia, síndrome de deficiencia hormonal del hombre mayor.
Ni siquiera, hasta para eso somos malos. Tú decías que las mujeres se atienden, sí, las mujeres le pusieron un nombre, menopausia. Sí. Los hombres no le hemos encontrado Ni siquiera, el nombre. no, pues, Ni siquiera nos hemos puesto de estamos acuerdo bien en el nombre, atrasados, pero sí. bueno, estamos muy mal con todo eso. Pero Cierto. eso no tiene remedio. Pero llamémosle andropausia para entendernos para fines de este programa y para podernos entender y poder hacer la comparación. ¿Qué le sucede a una mujer cuando está en su periodo de deficiencia hormonal menopausia? Pues tiene sudoraciones, tiene bochornos, tiene mal humor, ¿sí? Lo mismo le pasa al varón en el sentido, hay menos sudoraciones, ¿sí? Pero también hay más intolerancia al calor y al frío. El hombre mayor, si está haciendo un poquito calor, se siente muy acalorado, suda con más facilidad, y si está haciendo frío, tiene mucho frío. Entonces hay una desregulación térmica que permite estos cambios. Pero también, cuando empezamos a ver a un señor muy gruñón, pensemos que lo que le está pasando, y lo vemos gordito, que tiene glándulas mamarias grandotas, y se enoja por cualquier cosa, de seguro, si le medimos niveles de testosterona, va a estar afectado. Entonces, tiene un montón de funciones importantes la testosterona en el cuerpo humano. Claro. Por eso es importante tener esos niveles en forma adecuada. Aquí hay un detalle importante. Desde que estamos en la 4ª semana de vida intrauterina, ¿sí?, esta hipófisis empieza a mandar señales, ya sea a lo que se va a desarrollar. Primero va a ser al tubérculo primitivo genitourinario, de donde se generará o la producción de hormonas femeninas o masculinas, ¿sí? A lo largo del tiempo, en el caso del hombre, pues esto va a ser el estímulo para que se desarrolle la bolsa escrotal, los testículos y el pene, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un exceso de testosterona, esto va a afectar a nuestros genitales. Aquí era importante lo que yo decía, la testosterona de la gente que lo consume. Exacto. Ya sea testosterona cualquiera de los andrógenos masculinos, de dipioandrosteniona, DHEA, que se vende muy fácilmente por internet. Todo esto va a facilitar, sí, me voy a poner con un cuerpo muy voluminoso desde el punto de vista muscular, pero esto actúa en forma negativa en el testículo. Híjole. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos a un hombre así muy musculoso, si le revisamos genitales, veremos que sus testículos disminuyen de tamaño y de consistencia, tan chiquitos y aguaditos. Wow. Y el pene también pierde longitud. Hay reportes de reducción hasta de 3 centímetros en la longitud peniana por el consumo de este tipo de sustancias andrógenas. Una llamada de atención para todos aquellos, porque luego vamos a los gimnasios y la persona que está en el gimnasio dice, tómate este polvito que son proteínas. Ojo, un estudio canadiense de hace 12 años encontró que todos los productos que se vendían o que se dispendiaban en los gimnasios para los varones estaban contaminados con testosterona o sus derivados. Wow. Entonces sí, lograban el objetivo, que el hombre siguiera yendo al gimnasio porque sentía que estaba poniéndose muy corpulento, con mucha fuerza muscular, pero las repercusiones en sus genitales y en su sexualidad son importantes, porque con el tiempo disminuye el apetito sexual, disminuye el volumen del eyaculado. Entonces, ojo, si vas al gimnasio, que bueno, sigue yendo, no te digo que no, pero no consumas ninguna sustancia de las que ahí te sugieren. Exacto, ¿sí? Es preferible mejor buscar un nutriólogo para que él te diga qué proteínas puedes ingerir que sean de un origen natural y que no estén contaminadas con hormonas sexuales que a la postre van a causar estos trastornos. Sí, como dicen, leer la etiqueta y ver bien qué hay, y si no, pues buscar el adecuado. El problema, doctor, es que tú has visto las etiquetas. A mí me llega el paciente, es que doctor, me estoy tomando eso. Y la etiqueta dice carbohidratos, proteínas, grasas, bla, 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 bla. En ningún momento dicen claro, o dicen cantidades nutricionales. ¿Dónde dice qué tiene? No dice. ¿Dónde te dice si tiene cianocobalamina, si tiene piridoxina, si tiene cualquier cosa? Nada. Luego te lo ponen letras chiquitas que con 1000 trabajos los puedes... Ni siquiera vienen ahí. Yo los he visto porque los pacientes llegan... Evidentemente hay gente con la que chocan todos esos conceptos y se contrapuntean conmigo. Entonces yo agarro la lupa y a ver, ¿dónde dice? Enséñame dónde dice qué cantidad. ¿A qué dice carbohidratos? Los carbohidratos no es la testosterona. Exacto. Las proteínas pudiera ser, pero aquí no te dicen qué tipo de proteína es la que está ahí. Entonces, puro engaño. Es peligroso el consumo de estas sustancias porque puede traer estas consecuencias, ¿no? Sí, claro. Y lo podríamos ilustrar con una serie de pacientes y casos que he visto ahí, de gente que ha hecho caso, ha dejado esto y obviamente puede haber recuperación de esto. ¿Cómo lo vas a recuperar?
dando testosterona, que será un punto importante a la hora de hablar de tratamiento al final de Exacto, esta charla. correcto. ¿Cómo es peligroso desde un principio inyectar testosterona? Porque si yo me inyecto testosterona para recuperar la testosterona que traigo baja, estoy bloqueando Más, mi sistema de claro. producción. Exacto. Entonces, claro, la estoy metiendo, las estoy dando, pero ¿qué voy a hacer? Depender toda la vida de estarme poniendo testosterona. Cuando hay alternativas de estimular mejor al sistema, Claro. para que produzca yo mi propia testosterona. Entonces, la testosterona es muy importante. Y luego entra a jugar un rol muy importante, porque si tiene que ver con las cuestiones de la sexualidad, tan importante, ya dije testículos, escroto y pene, pero me guardé el comentario de la próstata. La próstata y las vesículas seminales también están influenciadas por la testosterona. Entonces, cuando hay un desequilibrio en los niveles de hormonas masculinas, llámese testosterona a sus derivados, y hormonas femeninas, estrógeno, estradiol o progesterona, este desequilibrio va a favorecer que la próstata crezca y que nos dé un crecimiento de la próstata. O, en algunos de los casos, esto llevará a que tengamos un cáncer de la próstata. Exacto. Entonces, como sabemos que el cáncer de la próstata es un cáncer que depende de la testosterona, el primer tratamiento, cuando ya no se pudo hacer un tratamiento de curativo, es decir, cuando no se pudo hacer una operación para quitar la próstata o se pudo dar radioterapia para quitar el crecimiento cancerígeno de la próstata, lo que le hacemos al varón es quitarle la testosterona. Y a la hora que le suprime la testosterona al varón, con eso logras controlarle el cáncer. Y el cáncer. Entonces, mucha gente dice, en el pasado, yo pienso que ahora ya hay un poquito más de información, además que es una cosa que no hacíamos. Hace 15, 20 años, o hace 40 años, cuando yo estaba de residente de urología, ¿qué le hacemos a un paciente para quitarle la testosterona? Quitarle los testículos. Dejábamos únicamente la producción de testosterona de suprarrenales. Pero había gente que, y hay un caso muy triste, de un paciente que tenía cáncer de próstata, llegó un urólogo en la Ciudad de México, el urólogo correctamente, que le había en ese entonces, hoy hay medicamentos inyectados o tomados que quitan testosterona, en ese entonces no había más que quitar los testículos, lo operó y lo quitó los testículos para curarle su cáncer. Este paciente después consulta a alguien más, no sabemos si fue un médico o no fue un médico, le digo, ¿cómo te quitó los testículos si estabas enfermo de la próstata? Te quitó la hombría, ya no eres hombre porque tienes los testículos. No. Entonces, llegó un día que este hombre llega, se espera en el estacionamiento donde sabía que el doctor dejaba su auto, ¿sí? Y lo mató. No, hombre. Es un caso real. Qué barbaridad. La historia la conozco porque se detuvo al final de cuentas al asesino y hace 2 años obtuvo su libertad. Híjole, qué historia. Su hijo es urólogo, es muy amigo mío, es especialista en cáncer urológico, pero esto lleva al desconocimiento de qué hacer. Doctor, si tengo cáncer de próstata, ¿me van a dar quimioterapia? No. Te vamos a quitar tu testosterona. Exacto, a bajar. ¿Sí? Hoy hablando de las hormonas, ¿no? Y algo que pues, es el mayor porcentaje de cáncer que dan los hombres y que se los lleva, pues, ¿no? Eso es importante. Entonces esto es importante. Vamos a salir ya prácticamente al segundo corte, doctor. Creo que está muy interesante. Definitivamente la testosterona es muy importante. De hecho, se ha visto que la misma testosterona en las mujeres es importante también. Claro. Como en esto, algo que, te voy a ser franco, me sorprendí. Yo no estaba actualizado en ese sentido, pero el estrógeno, el papel que juega el estrógeno, ¿en el hombre? Se me hace interesantísimo. Ni por aquí me pasaba que hubiera estrógeno en el hombre, ¿no? Y de alguna forma, lo que estoy viendo es que la testosterona, de alguna forma, es la que en determinado momento va a producir o a terminar de producir el estrógeno, ¿es así? Acuérdate de la cadenita, colesterol, estrógeno, estradiol, testosterona. Cierto, ahí está. Ahí. Entonces, hay una regulación de esto. Estos niveles de testosterona, esta señal del hipotálamo, llegarán en un momento también a dar la señal, y como en el paso vienen estrógenos, estos estrógenos van a mantener el equilibrio en la próstata para ayudarnos a mantener en buenas condiciones. Entonces aquí sería, por ejemplo, una alerta de que no se automediquen o no alguien que les dice le dé testosterona porque le va a terminar con el cuadro de desequilibrio. Esto y exacto, y una de las alteraciones que encontramos
además del tamaño de disminución de testículos y pene, es patología prostática. No, pues casi nada, no sé, es un efecto dominó y negativo. Bueno, vamos al corte y al regresar vamos justamente a hablar la importancia de lo que es combatir o controlar el desequilibrio hormonal masculino, y en este sentido vamos a ver también cómo hay un eje muy interactivo y que se involucran tanto la testosterona como el estrógeno, y el equilibrio es la palabra clave en este sentido. Vamos a ver que el doctor nos diga exactamente qué vamos a hacer. Vamos al corte. Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que estás necesitando para tu corazón, tu diabetes, tu presión alta, contra el dolor, tu infección o lo que requieras. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Los recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida. Ahora de azul la minera y todo el día mundial del cáncer. Primero porque sí. Bien, estamos de regreso y bueno, pues la verdad estoy en shock por todo lo que estamos viendo. Es impresionante cómo la desinformación para el hombre es por generaciones, doctor. Y fíjate qué bueno que estemos hablando de este tema, porque te decía yo ahorita en el corte, me preocupa muchísimo lo que está incrementándose el cáncer de próstata. Ahora, como bien decías, ya está en jóvenes. Entonces ya no es nada más y que viene la hipertrofia o que se atrofia la glándula y entonces bla, bla, y luego el cáncer. O sea, directito es el problema del cáncer. Así es. Y bueno, yo decía que el cáncer de mama en la mujer, pero me dices que ya entonces el cáncer de próstata ya superó. En México, la tasa de cada 100,000 habitantes mayores de 30 años para las mujeres, hay una mortalidad de 10.1 por cada 100,000 mujeres mayores de 30 años. Okay. En el caso de cáncer de próstata, por cada varón mayor de 50 años, la tasa de mortalidad es 10.2. ¡Wow! Entonces, la incidencia hoy día de cáncer de mama y próstata está igual en México para ambos géneros, pero la mortalidad ya es mayor para próstata que para mama. Pues. La mortalidad en Estados Unidos la incidencia de cáncer de próstata en Estados Unidos es más alta que en México, pero la tasa de mortalidad es más baja. Okay. En México la tasa de incidencia es un poquito menor que en Estados Unidos, pero la tasa de mortalidad es más alta. Y esto se debe a que no hacemos el diagnóstico oportuno. Exacto. Entonces, y pasa también con la cuestión de testosterona. El hombre se empieza a sentir cansado. Me canso fácilmente, ya no rindo lo mismo en el trabajo, estoy teniendo problemas con mi sexualidad, ya sea falta de erección y falta de deseo. ¿Qué es lo primero que hago? Pues me falta vitalidad, voy a la farmacia y le pregunto al de la farmacia y empiezo a comprar vitaminas. Exacto, sí. No voy a consultar, yo me empiezo a tomar vitaminas. Vitaminas que ninguna de ellas me va a ayudar para subir mi testosterona, que puede ser lo que esté mal. Ya no tengo erecciones, voy y me compro cualquiera de los medicamentos, ¿no? Hoy día sé que tengo a la mano, y voy a decir los nombres, porque todo el mundo los conoce, Viagra, Cialis, Levitra, voy y lo compro, porque con eso sé que voy a subir mi forma de tener la erección. Exacto. Pero esto no está curando el problema, esto está ayudando a salir un poquito del paso. Hasta enmascarándolo. Entonces, es importante cuando el varón empieza a sentir cualquiera de estos datos de falta de energía, fatiga fácil, de tener alteraciones en cualquiera de los aspectos de sexualidad, acudir con el médico para que el médico lo revise, para ver cómo está. Y aquí entramos en un territorio también de mucha controversia, porque llega el paciente conmigo y me dice, doctor, aquí están mis exámenes. Y yo digo, mira, traes una testosterona de 2.8, lo normal es mínimo 3.5. No, doctor, pero aquí la hoja de laboratorio dice de 1.8 a 9. Si traigo 2.8 estoy bien. Y empieza la gran discusión. Entonces,
parte es esta desinformación, Cierto. esta desunificación de criterios que tenemos, ¿sí? Exacto. En que cada laboratorio, y si puedes ir ahorita a cualquiera de los laboratorios de aquí de la ciudad, desde el más famoso hasta el menos famoso, checa sus rangos de normalidad de testosterona, no hay ninguno que coincida. Válgame. Ninguno. ¿Qué Con rangos onda? muy amplios, Ajá, ¿sí? ajá. Entonces, valor mínimo, 3.5 miligramos Ok. por decilitro. 3.5, ¿sí? ok. Mínimo. Y el máximo, ¿cuál debería ser? Cuando mucho 12. Ujú. Es raro que haya cantidades arriba de 12. Y es raro que una superproducción de testosterona pueda tener algo. Pero si hay una superproducción de testosterona, hay que revisar cómo está la hipófisis, hay que revisar cómo están los testículos, hay que revisar cómo está la suprarrenal para tratar de ver cuál es la causa. Pero también hay que ver factores externos de qué se está consumiendo, qué puede hacer. Entonces, lo primero es eso, tener en mente que cuando vaya con el médico, bueno, pero ya también ahí pise un callo. Porque también entre los médicos a veces tenemos la discusión de cuál es el valor se ponen mínimo. de acuerdo. De cuál es el valor mínimo, ¿no? Cierto. Entonces, según algunos autores, y para la gente que nos está haciendo el favor de vernos y que esté muy interesada en el tema de testosterona, hay un autor en Estados Unidos, el doctor Morgentaler, Abraham Morgentaler. Él es una de las gentes que más ha escrito en el mundo sobre testosterona y de los que más ha investigado. Ya han surgido otras gentes más, ha habido muchos de sus alumnos que ahora publican y algunos alumnos que leen mejor que el maestro, pero yo me refiero siempre a él porque él es muy puntual en todos sus conceptos y en cómo, en el hecho de decir, no hay que tenerle miedo a la testosterona. Cuando hay que usarla, pero hay que saber cuándo usarla. Claro, ¿sí? y qué dosis y cuánto y cómo. Claro, ¿A dónde voy? Porque voy ahorita justo a la contraparte de lo que dije. Si para controlar el cáncer de próstata en un paciente que tiene un cáncer avanzado hay que quitar testosterona, ¿cómo yo podría, o voy a decirlo ahorita, en un paciente que ya se operó del cáncer y que el cáncer ahorita está controlado y necesita testosterona, se le puede dar testosterona? Exacto, para su calidad Bueno, de vida. Morgentaler ha demostrado que sí, sí se puede. Ah, qué bien. Que sí se puede. Entonces, eso, por eso digo, son temas que son importantes platicarlos con el médico, con el médico especialista. Y hoy día yo pienso, el urólogo, el andrólogo son de las gentes que más están manejando estos temas de una manera más asertiva. Excelente. Ahora, cuando yo voy al laboratorio, hablé únicamente de testosterona total. Es el valor de testosterona total y que me va a decidir qué hacer. Cuando yo tengo una testosterona total que me pone en duda, entonces tengo que tomar 4 factores. Tengo que hacer testosterona total, testosterona libre, hormona fijadora de hormonas sexuales y testosterona biodisponible. Y será esta última la que será el valor que es el más real de lo que está pasando con mi testosterona. La biodisponible. Desafortunadamente, que yo pase por esos 4 pasos es costoso. Y a veces por eso nos quedamos únicamente con testosterona total. Y ya hay autores a nivel internacional que han buscado como midiendo testosterona total, esta que dije que lo mínimo tiene que ser 3.5, con eso podemos basarnos para poder instituir un tratamiento en un paciente. Pero si tenemos duda, pues hay que pedir testosterona libre, la hormona fijadora de globulinas sexuales y testosterona biodisponible para tener un diagnóstico de precisión de lo que puede estar con el... Sí, y ahorita acabas de dar al clavo también en otro asunto, y es precisamente el costo. Entonces, le vamos sumando, no hay información. En el caso el hombre no se atiende porque pues, tiene el desconocimiento. Siempre ha sido la parte cultural de decir, no, aquí si hay problemas de hormonas, pues es mi esposa o mi mujer, mis hermanas que andan de mal humor porque quién sabe cómo andará su cuestión hormonal. Los hombres no, así somos, ¿no? Y no es cierto. Entonces, de alguna forma esa comparativa que estamos haciendo entre la mujer y el hombre creo que es bien importante y sí vale la pena la inversión definitivamente de hacerse los estudios adecuados, en este caso de laboratorio, pues para que le puedan dar la información más exacta al urólogo, al andrólogo, y entonces pueda dictaminar qué tratamiento, a qué dosis, en todo este sentido. Hablando, por ejemplo, de lo de el incremento en el cáncer de próstata, ¿sigue siendo un factor relevante el hecho de que el hombre no quiere que se le haga tacto rectal? Fíjate que haces una pregunta muy interesante, doctor Ursúa. ¿Por qué? Porque hoy día, si volteamos a ver, no nomás las estadísticas, hace un momento en la introducción platicábamos, me habías invitado la semana pasada y te dije que no podía venir porque tenía que estar yo en un evento de urólogos, no de urólogos, eran urólogos y oncólogos sobre cáncer de próstata en Cartagena, en una reunión latinoamericana. Parte de la conversación fue entre nosotros, ¿sigues haciendo tacto rectal? No. ¿Sigues haciendo tacto rectal? No.
¿Qué estamos haciendo? Nos estamos basando mucho en el antígeno prostático específico y en el ecosonograma suprapúbico. Ah, sí, ya veo que tú Entonces, ya lo haces. ya no le tengan miedo al tacto rectal. Ok. Ya no le tengan miedo al tacto rectal. Vamos a hacer una determinación de antígeno, vamos a hacer un ecosonograma en sangre. En sangre. Que hoy día es muy barato. Sí, es muy Hay barato. laboratorios que lo hacen de 150 pesos. Así es. Entonces se puede hacer muy barato. Voy a hacer un ecosonograma, que también es otra cosa importante. Yo creo que una gran cantidad de los urólogos que hay ahorita aquí en la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana es que la mayoría tenemos ecosonógrafo. Sí. ¿Sí? Y había un detalle, el otro día un paciente me preguntó, oye doctor, ¿cuánto le debo del ecosonograma? Nada, está incluido en la consulta. Si una mujer va con el ginecólogo y el ginecólogo le dice, le tengo que hacer un ecosonograma para ver cómo está su útero, sus ovarios, ¿sí? Y le voy a cobrar 50, 100, 1000 pesos más, la señora dice sí, con mucho gusto. Si el hombre va con el urólogo y el urólogo dice, te voy a hacer un ecosonograma para ver tus riñones, tu vejiga y tu próstata, y te voy a cobrar 50 pesos más. Oiga, no sea ratero, debería estar incluido en la consulta, es un abuso. Vale. Entonces lo voy a mandar a que vaya al laboratorio y en el laboratorio le van a cobrar 1,500 pesos por el ecosonograma. ¡Wow! Ya tengo más. Y va a tener que ir allá y luego regresar a traerme los resultados. Sí. Entonces la mayoría de los urólogos hacemos el ecosonograma sin cobrarlo. Sí, es cierto. Lo incluimos en la consulta porque es un armamentario que nos ayuda muchísimo a hacer diagnóstico. Entonces, en caso de próstata, antígeno normal, ecosonograma normal y nos quedamos así. Ya. Cuando tenemos sospecha de que puede haber un tumor en la próstata, entonces sí procedemos al tacto. Pero aún así, si el paciente me dice, no doctor, a mí no me toca, a mí no me hace un tacto, hay instrumentos valiosísimos. Un instrumento muy valioso, supera obviamente al ecosonograma, es la resonancia magnética multiparamétrica Tesla 3. Perdón que diga el nombre todo completito. Está bien. Porque hay quien aquí ofrece Tesla 1 o Tesla 1.5. No sirve. Hay que preguntar. La imagen correcta tiene que ser Tesla 3. Y esta imagen Tesla 3 nos ayuda a ver si existe o no la posibilidad de que haya un cáncer dentro de la próstata. Ok, otro tipo de resonancia magnética no va a dar el mismo resultado. No va a dar la misma información. No te permite la misma información que esto. Creo que es importante. Y si caminamos todavía un poquito más, porque ya los hay, ya hay casos que dicen, bueno, ¿sabe qué? Don Arturo, usted trae antígeno alto, tiene un ecosonograma raro, tiene una resonancia que me dice que trae una lesión ahí sospechosa de cáncer. Yo no quiero que me hagan biopsia. A mí nadie me toca a través de mi anito para nada. Ok, vaya y hágase un estudio que se llama PET, PSMA. El PET. La tomografía por emisión de positrones, que es lo que significa PET, con PSMA, que es el antígeno de superficie de membrana de próstata, nos va a decir, y yo ya tengo aquí en Guadalajara 2 pacientes que la resonancia me decía que había sospecha, que les hice el PET marcaba que había una área de alta captación del PSMA, les dije, ahí trae cáncer, ¿sí? Claro. No quiere biopsia, para eso le hice este estudio, hay que operarlo. Los operamos y justo en la zona donde marcó el PET, ahí estaba el cáncer. Wow. Entonces, hay forma de eludirlo. Hay forma de eludirlo. Ya de pues lo único es que le vas a invertir más dinero. ¿Por qué? Sí, claro. Porque una resonancia andará costando alrededor de 15,000 pesos aquí en Guadalajara. Exacto. Y si llegamos al PET-PSMA, ese cuesta como entre 35 y 45,000 pesos. ¿Sí? Exacto. Entonces, sí, no, pero están muy preocupados por su virginidad anal. Pues ahí están. Que se haga que le gasten lana. Aparte que es ficticia. Pongan una inversión. Es ficticia, porque yo cuántas veces he hablado, yo me acuerdo cuando algún paciente me dijo, no doctor, yo no voy a, se levantó enojado, yo no voy a dejar que me haga nada por ahí, nunca ha pasado nada por ahí. Yo le dije, ¿cómo le hace para hacer popó? ¿Por dónde le sale? Al revés. ¿Por el ombligo? Sí, no, qué barro. Entonces, bueno, son creencias son telarañas que han estado... y se ha dicho mucho que eso no implica absolutamente nada la orientación sexual. Pero ya ni se preocupen, hacemos un ecosonograma, un antígeno Pues y de ahí empezamos bien. a caminar hacia donde sea necesario según estos exámenes. No, pues eso me parece súper bien. Ahora, el otro tema que me llamó mucho la atención entonces es, inclusive veía por ahí, y si quieres regresando del corte ya entramos en esto, el equilibrio de los niveles masculinos, decían, ¿cuál es la regla o cuál es la clave ahorita? El equilibrio de los niveles masculinos entre testosterona y estrógeno. ¿Es cierto eso? Vamos al corte y si quieres ahorita ya nos explicas claro. si sí y no. Regresamos en un minuto, no tardamos nada.
Muy bien, estamos de regreso. Bueno, les quiero también dar una muy buena noticia. El doctor ha dicho varias cosas que se requieren para tener un diagnóstico acertado. Además, obviamente, pues de hablar con el urólogo y que vean que estamos enterados. No importa si dicen que lo vienen a acontecer médico, qué bueno, ¿verdad? Pero de alguna forma es la parte en la que nosotros estamos empoderando al paciente. Y le doy la buena noticia que en el caso de acontecer médico también tenemos ya los medicamentos que ustedes necesitan. Eso es bien importante porque pueden hacer todo el recorrido del diagnóstico y a la hora que llegan al medicamento o ya no lo pueden comprar porque está muy caro o inclusive en este momento que hay desabastecimiento en el país no lo van a encontrar. Nosotros tenemos ya armado un grupo en el cual se dan a la tarea de conseguir el medicamento que ustedes necesitan, inclusive a un precio más bajo. Eso también va a haber ahorros. Pero no solo eso, sino que también tenemos ya un convenio nosotros con Río, aquí en Guadalajara, donde les pueden dar un precio súper especial en cada uno de los estudios que ha habido, desde rayos X, bueno, resonancia magnética si se requiere, que tienen el Tesla 3, entonces es el que necesitan para este caso, y lo tiene Río, aparte tiene el laboratorio, en fin, ahí pueden hacer varias cosas y tener un costo muchísimo menor a que si se lo hacen por el otro lado. Así que llámenos al teléfono que aparece en pantalla o mándenos un WhatsApp y con gusto los orientamos, le damos un certificado de descuento para que vayan a Río y tengan ustedes una menor inversión y puedan tener más recursos para lo que sigue. Y tenemos por aquí también algunas participaciones del público. Bueno, Sandra Rivas, doctor, de una vez empezamos con las preguntas. Adelante. Sandra Rivas dice, mi hijo tiene 16 años y no ha desarrollado muchos cambios físicos masculinos. ¿A qué se debe? Tiene poco vello, su papá tiene bastante y la voz casi no le ha cambiado, 16 años. Hay que estudiarlo, hay que hacer el perfil hormonal, hay que checar cómo anda su testosterona, a ver cómo anda su estradiol, ver cómo anda su prolactina, ¿sí? Okay. Y si necesitamos, aquí esto tocaría un poquito el punto del tratamiento. El tratamiento que tenemos que dar a un varón que tiene baja testosterona, que le llamamos hipogonadismo, es estimular al testículo. Y lo podemos estimular de dos formas, o con gonadotrofina coriónica que va inyectada, o permítame. Sí, ahorita te acuerdas, doctor. Sí, se me fue el nombre, porque el clomifeno, citrato de clomifeno. Okay. El citrato de clomifeno, que es oral, son formas que podemos estimular el testículo para que produzca testosterona. Entonces, evidentemente, a este joven hay que revisarlo, hay que pedirle exámenes para ver qué es lo que está fallando y estimularlo. Okay. Una buena forma de estímulo en los jóvenes, justo entre los 16 y los 18 años, cuando tenemos unos genitales externos de menor tamaño, si se aplica gonadotrofina coriónica en estas etapas, es cuando se puede lograr un desarrollo y un incremento en el volumen testicular y en el tamaño del pene. Excelente. Entonces sí es un buen momento para empezar con los ajustes. Empezando tomando exámenes para ver cómo andan sus niveles. Ok, perfecto. Julián Domínguez nos comenta, dice, soy asiduo al gimnasio y quiero aumentar más volumen. Me han recomendado hacer ciclos de testosterona, pero me da miedo. ¿Es recomendable? No se escuchó. Gracias por preguntar. No haga ciclos de testosterona. Haga ejercicio. Y es mejor con un nutriólogo para que dé proteína de otro tipo. Pero si se pone testosterona, esto tiene al final de cuentas desventajas. Al principio del programa hice yo referencia al actor Arnold Schwarzenegger. Si ustedes vieron cualquiera de sus películas o cualquiera de las fotografías, fue un hombre que se estimuló con testosterona, ¿sí? Y vean fotografías de él ahora cómo está. Parece uva pasa. Pasita. Parece pasita. Se acabó. El músculo se acaba. ¿Sí? Las deficiencias que hay después por la falta del testosterona muy severas y la afectación a la sexualidad es muy grave. Claro. Entonces, ¿Y no es reversible esto? No. Ya a esas alturas no, ¿verdad? Ya no se revierte. Sí, está canijo. Ok. Entonces, sí, mejor no, haga todo el ejercicio que quiera, vaya con un buen nutriólogo para que le diga qué hacer, pero por favor, no haga caso a meterse hormonales. Ok, bueno, está la respuesta, Julián Domínguez, gracias por comunicarte. Aquí Manuel Oseguera pregunta, ¿qué se puede hacer para que de manera natural se reactive la testosterona o solamente es con medicamentos? Es que no, también es muy importante, el ejercicio por sí mismo aumenta los niveles de testosterona. Ok. Entonces se debe de aumentar el ejercicio aeróbico y el anaeróbico. El aeróbico para que se incremente la producción de algunas sustancias
y el anaeróbico para formar músculo. O sea, aeróbico es el cardio que le llaman, cardio, y correr y todo, y el otro es pesas. Músculo, pesas y todo eso comentas, ¿no? Ok, entonces, bien. pero es la forma natural. Ok. Y obviamente una buena alimentación que incluya proteínas tanto de origen vegetal como proteínas de origen animal. Ahí es muy importante. Hay que recordar que una fuente importante de proteína animal es la clara del huevo. No la yema del huevo, que es rica en colesterol. También tiene proteínas, pero no en el mismo volumen que tiene la clara de huevo. Entonces, si volteamos a ver, ya en algunos gimnasios ya tienen ahora también ahí claras de huevo en polvo, ¿sí? Porque es la cantidad de proteína que se puede tener. Entonces, la primera proteína que podemos comer es esa. Pero también tenemos proteínas en las semillas, en las almendras, en las nueces, en los pistaches tenemos proteína. Perfecto. Pero también hay otra serie de vegetales. No, pues ahí con entonces, el apoyo de un buen nutriólogo puede darle un buen balance de proteínas animales vegetales para mejorar músculo. Ok, excelente. Bueno, este es anónimo, dice, tengo 33 años y tengo problemas de erección. ¿Por qué puede ser? En una persona tan joven, lo primero que tenemos que descartar es que no traiga trastornos como azúcar alta, como presión arterial alta, revisar qué está consumiendo en la dieta y después de haber revisado estos aspectos, si están normales, pedir exámenes para ver que también están normales, que no vaya a haber niveles altos de colesterol o triglicéridos. Y finalmente, es muy importante, en la gente de esta edad, entre los 30 y los 45 años de edad, la mitad de las causas son orgánicas y la otra mitad son psicogénicas. Algo que te iba a preguntar, porque antes te decía que era todo era psicológico. No. Sí hay mitad. Entonces hay que descartar las orgánicas y si ya descartamos causas orgánicas, entonces podemos recurrir al apoyo de un terapeuta sexual para que veamos cuál es el entorno en que se está favoreciendo eso, ¿no? Entonces, al solucionar esa parte, a lo mejor la psicológica inmediatamente mejora. Va a mejorar, ¿no? Okay, por consecuencia. Bien, viene una pregunta que también se me hace interesante de Diego Miranda, también gracias por comunicarse. Dice, cuando se quita la próstata, ¿qué probabilidades hay de disfunción eréctil e incontinencia? Porque ahorita yo también eso te diría, hay muchísima gente que lo relaciona. Sí. La posibilidad de que un paciente que ha sido sometido a una cirugía radical de próstata que quede con incontinencia urinaria o que quede con disfunción eréctil es del orden del 30%. ¡Ay, jole! Mucho. Aunque hay algunos autores ahí que dicen que las cifras son menores, que en su experiencia son menores, en general es la cifra que podemos esperar. Hoy día la gente que hace robótica o que hace laparoscopía dice que esto baja a un 10%. Nunca podemos hablar de que será el 0%, pero existen las posibilidades de las dos cosas. La desventaja de la incontinencia urinaria es que a pesar de que hay medicamentos, que hay estímulo al nervio tibial posterior, a veces cuesta trabajo corregir la incontinencia urinaria. Pero yo me recuerdo cuando platico con los pacientes, lo que decía mi compañero Rodolfo Rivas ahí en el hospital, urólogo, él decía, yo prefiero tener un paciente con pañal que un pañal sin paciente. Ah, pues sí, sí, ya en eso sí. Entonces ahí tienes que decidirlo, ¿no? Y lo mismo, el problema de la disfunción eréctil hoy día es mucho más fácil de solucionar, porque ya sabemos que si nosotros utilizamos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ya lo dije, Viagra, Cialis o Levitra, esto va a ayudar. También sabemos que el paciente hay que hacerle una rehabilitación de su funcionalidad sexual y para esto la bomba de vacío está siendo ya ampliamente utilizada. Si esto no funciona, pues el último recurso es colocar una prótesis peniana. Una bomba. Y no es necesario poner una de bomba, porque una prótesis de pene con bomba pues anda sobre los 350,000 pesos, la pura bomba. En cambio, una maleable anda sobre 35,000 pesos. Entonces, hablamos del 10% del costo que se tiene. Entonces, hay alternativas para solucionar el asunto de la erección. La continencia urinaria es un problema más grave, pero también va a depender de las condiciones en que encontrases al paciente para operarlo. Pues sí. Si es un paciente que tiene un cáncer localizado de bajo grado, que no involucra a los plexos neurovasculares, pues la posibilidad de que el paciente quede con incontinencia o con disfunción eréctil es muy baja. Pero si tenemos un cáncer más avanzado que ya involucra a estas estructuras anatómicas, la posibilidad es mayor. Ok, ahora, si no hay cáncer y nada más está atrofiada y crecimiento y todo, ¿se puede evitar la cirugía? Pregunta bien importante. La próstata tiene la forma de una pera, pero es como si fuera una naranja. Es decir, tiene una cáscara que le llamamos cápsula y tiene el tejido interno
que se llama zona transicional. Cuando la próstata crece en la zona transicional, no en la cápsula. Okay. Cuando el cáncer da en la cáscara, en la cápsula, no tanto en el tejido transicional. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una próstata grandotota, lo que yo hago al meterme a través de la uretra es quitar la zona transicional. No toqué para nada la cápsula. Que quede libre la y uretra. es la cápsula la que queda sentada sobre los nervios a cada lado, derecho, izquierdo, que van a controlar la erección y la continencia urinaria. Entonces, si yo entro a quitar una próstata porque está crecida por vía transuretral a través del pene, no voy a afectar para nada ni la capacidad de erección ni la capacidad orgásmica. Excelente. Si yo la tengo que quitar toda, pues el solo hecho de quitarla, y ahorita lo hice brusco, pero aunque lo haga de quedito, se mueven un poquito los nervios. Es como el juego clásico de los palillos chinos. Ándale, sí, exacto. A la hora que lo quites, por más cuidadoso que seas, que lo hagas con robot, que lo hagas con laparoscopía o lo hagas cirugía abierta, puedes estos nervios jalonearlos un poquito y eso puede causar una afectación en el nervio, que va a depender de persona en persona. Claro. Así como quien se da un golpe en el codo y dice, ay, qué golpazo me dio. O alguien que le hace el reflejo patelar y tira la patadota y alguien que le da así, y casi no hace nada, es igual, ¿no? O sea, entonces esto va a ser muy, muy personalizado lo que pueda suceder. Entonces, cuando hay cáncer, sí tenemos 30% de posibilidades de que el paciente tenga problemas de continencia y de erección. Pero si tenemos una próstata crecida que la vamos a operar por vía transuretral, no vamos a afectar para nada ni la continencia ni la erección. Muy importante, todos los tratamientos para la próstata crecida, lo que se afectan es la eyaculación. Pues sí. Todos. Que al final de cuentas, quien favorece el eyaculado es ese tejido, estos gajos de la naranja. Si los quitamos, el volumen de eyaculado, la capacidad de expulsión se va a ver afectada. Pues está bien así, ya no ensucia la sábana, ¿no? O sea, tiene su ventaja, ¿no? Ya no hacen cochinero. Ya no hacen cochinero, positivo total. Bueno, te felicita y mando un cordial saludo a un muy buen amigo y súper fan de nuestro programa, Gerardo Hernández. Saludos, Gerardo, desde acá. Y dice, felicidades al invitado, muy claro para hablar y explicar. Entonces, sí, yo también te felicito. Gracias. De paso. Bueno, vámonos tendidos para que acabar el programa, doctor, con qué vamos a hacer ahora con esto. ¿Cómo se va a equilibrar? ¿Cuál sería el primer paso? Además de ir contigo, por supuesto, o con un urólogo que esté bien preparado, pero ¿cuál es en este sentido la perspectiva? ¿Hay parches? ¿Qué tipo de medicamentos hay? ¿Sirven o no sirven suplementos alimenticios? En fin, ¿qué va en el tratamiento? Lo primero que vas a hacer ya que elaboraste el diagnóstico es quitar los factores causales. Que consuma las carnes bien cocidas, no las consuma semicrudas, que evite el uso de plásticos. Incluso el agua de garrafón que nos venden hoy día la venden en garrafones de plástico, que andan en los camiones en la calle a alta temperatura. Entonces, llegan a tu casa con tu garrafón y lo que hago en la casa de ustedes es vacío 1,5 litros de agua a una jarra de cristal y la dejo de menos 24 horas ahí antes de consumirla. Oye, las de barro que se usaban sirven también. Sirven mucho. Sí, mira. O ponerlo en tu cantarito. Entonces, volver a las bases. Volver a las bases. No hay entonces, más. ponerlo en otra cosa. Pues antes los garrafones eran de cristal y por eso tenemos menos problemas de hipogonadismos. Ahora es de plástico, es otro factor de riesgo. Entonces, buscar factores de riesgo, quitar factores de riesgo. Segunda cosa a hacer, primero buscar estimular al testículo. ¿Cómo? Citrato de clomifeno. Hay que dar citrato de clomifeno, mínimo 1 mes de citrato de clomifeno y estar midiendo los niveles de citrato de clomifeno. Ahora bien, esto es importante que lo prescriba un médico que conozca el manejo, porque yo he visto pacientes que escucharon en alguna ocasión que dije algo del citrato de clomifeno y el doctor le dijo, tome citrato de clomifeno a tales horas. ¿Sí? Es importante, si vamos a estimular el testículo, tenemos que seguir el ciclo circadiano para que el estímulo que se va a hacer el testículo sea en el momento preciso que empiece el ciclo para que se logre la producción. No es lo mismo dar el citrato de clomifeno en la mañana que al mediodía o en la noche. Entonces hay que dar citrato de clomifeno bien indicado para ver. Si esto no funciona, el siguiente escalón es utilizar, dijimos nosotros, gonadotrofina coriónica. Estaba inyectada y utilizamos gonadotrofina coriónica. Si esto no logra un buen resultado, entonces sí damos testosterona. ¿Sí? Y testosteronas orales, teníamos una formulación aquí de testosterona oral que ya desapareció el mercado, no la hay. Entonces las formulaciones, hay testosterona en parches, no aquí, en Estados Unidos. Hay testosterona en un rolón, no aquí, en Estados Unidos. Hay testosterona en un spray nasal,
en Europa, están en Estados Unidos. Aquí que tenemos testosterona inyectado. Nada más. Hay que tener mucho cuidado. Hay formulaciones de testosterona muy baratas. El propionato de testosterona, el ciprionato de testosterona, son testosteronas que la indicación es ponerla cada 1 o cada 2 o cada 3 semanas. La desventaja de estas testosteronas es que hacen un pico muy alto de testosterona después de la inyección y luego cae. Los picos y valles. Viene de nuevo pico, pues yo no diría valles. Pues ya ni valles, ya. Barrancas, Sótano. barrancas. Barrancas. Sí, Híjole, y entonces eso te sube y baja, descompensa y eso te descompensa. mucho, Entonces, claro. la mejor formulación de testosterona para sustituir a un paciente es el undecanoato de testosterona. Ok. Es inyectado, es dolorosa la inyección porque viene en una formulación muy acuosa. Se pone la primera inyección, a las 6 semanas la segunda y después se puede aplicar a cada 12 semanas. Ok. Siempre midiendo los niveles en sangre de testosterona para mantenerlos que no esté por abajo del mínimo ni por arriba del máximo. Perfecto. Entonces serían los 3 pasitos que tenemos que dar. Yo creo que está muy bien. Claro, si se tiene la facilidad de adquirir, desafortunadamente como son hormonales, en todos estos países no te los venden sin receta. Sin receta, y no claro. se vale la receta de un médico mexicano, Sí, tiene no, que ser tiene un que médico ser del allá país mismo. para que te surta eso, ¿no? ¿Y si los alguna vez fabricantes te pueden dar permiso de importarlo acá, México o no? Cofepris te lo prohíbe. ¿Ah, sí? Sí. Qué la canción. O sea, Acá- no lo producen, pero te cierran el mercado. Así es. La única forma es barbaridad. que lo metas escondido. Perfecto. Pero ¿cómo lo obtuviste? Sí, pues sí. Aparte, el fabricante no te lo vende. No, pues no. No, tiene que Ricardo, ser. no te lo vende. No. ¿Sí? Habrá que pensar. Yo por ahí, cuando escuché esta plática de la bomba de vacío para recuperación de la erección, fue una plática muy interesante del doctor Francesco Montorsí. Fue estábamos en Canadá, estábamos en Montreal. Fui yo con la gente del laboratorio, la gente del distribuidor que tenía bombas de vacío. Le dije, oiga, disculpe, tengo interés en la bomba de vacío, cuáles tipos tienen, qué cuestan, todo. Me dijo, permítame ver su gafete. Sí. No. Usted es de México. Les doy la información con gusto, pero si interesa comprar algo no le puedo Nada. vender. No, estamos Que al llegar, Sí. si no a la salida del país, a la llegada a su país se la van a Te quitar. lo van a quitar. Sí, lo que está Entonces- sucediendo también. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Aquí, muchas gracias por la No, hombre, al invitación. contrario, Gracias por la próximamente atención a por todos. aquí esperemos tenerte próximamente también. Muchísimas gracias a ustedes. Preguntas, dudas, nos seguimos viendo en redes sociales. Ricardo Lozano, me despido, muy buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana.